Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la cantidad de lugares del mundo en donde estén conectados. Queremos darle la bienvenida a más de 90 inscripciones de diferentes partes del mundo. O sea, realmente esto es algo muy bien, ahí están confirmando. Hasta de México, mirá, lugares que ni siquiera todavía están fundados. Bienvenidos a esta charla llamada Develarte, en donde hoy tanto Valeria Andrea Bortoluzzi y yo, Diego Luis Vázquez Sabino, vamos a brindarle el uso de la lectura del tarot y del árbol transgeneracional desde la magia. Y queremos agradecerles además la confianza. ¿Por qué? Porque en estos tiempos en donde hay tantas propuestas que tengan el agrado de conectarse de diferentes lugares a este momento, realmente muestra que hay una confianza en dedicar su tiempo, su energía a permitir que la información que hoy vamos a darles, que si bien es a un nivel introductorio por ser una charla y donde hoy vamos a introducirlos a lo que después vamos a profundizar aún más en el taller, vamos a ir comunicando más adelante sobre horarios y cuestiones así y el día, y esto es algo a valorar. Y también quiero decirles que a quienes no han podido conectarse, vos me vas a decir, Diego, ¿qué le estás hablando a los que no están? Porque acá viene la noticia, le vamos a hacer llegar la grabación, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que hay diferentes usos horarios y en algunos lugares todavía están trabajando, o en el caso de lugares como en España, donde por ahí ya es un poquito tarde para realizar algún tipo de conexión virtual, le vamos a hacer llegar la grabación, ¿sí? Así también disfrutan y ustedes también tienen la posibilidad de recorrer nuevamente esta charla. Bueno, como les dije, mi nombre es Diego. Yo desde hace más de 10 años, como pasa el tiempo, me dedico como terapeuta. Estoy formado en lo que son las leyes biológicas, por ahí quizás alguno lo habrá conocido, lo que son las leyes biológicas de Hammer, del descubrimiento del doctor Hammer, y después diferentes cursos que he tomado en donde fui obteniendo técnicas para la lectura de lo que es el árbol transgeneracional y diferentes otras herramientas energéticas, y sobre todo, y lo considero lo más importante, desde hace más de 7 años que participo en la escuela Edipo y también soy enseñante a nivel explicativo. Esto también lo digo porque hay muchos de ustedes que han ingresado afortunadamente a través de la página de José Luis Parise, ya sea por Instagram o por grupo de Facebook. Ahí veo unas manitos levantadas que no sé si es para preguntas o para saludos. Yo por la duda saludo, y por el otro lado les voy a decir que va a haber un espacio para preguntas, ¿sí? Así que si hay cuestiones que no les queda claro o le quieren preguntar por alguna cuestión particular de lo que estamos ofreciendo, va a haber un espacio a preguntas, ¿sí? Quiero compartirles que cuando empecé, como quizás muchos de ustedes han empezado por un cierto interés en lo que es el árbol genealógico, como ven, acá no sé si ven mi remera, mi camiseta, como se dice en algunos lugares, yo voy a hablarles del uso del árbol transgeneracional desde la magia. Y Valeria va a hacer hincapié en el uso de la lectura de tarot desde la magia. Y cuando empecé, por ahí a varios de ustedes le ha sucedido, es un interés en querer develar cuestiones que vienen del árbol genealógico, que son llamadas cuestiones que son ocultas. Y acá es donde ya empiezan a aparecer las alarmas cuando hablamos de esta palabra. Pero a cualquier persona, esto no sé si es en todos los países, pero al menos en Latinoamérica vos le decís algo oculto y ya te hacen la cruz. Este es medio macumba, está en una secta, trabaja con cosas que no son de las más positivas. No sé si estamos de acuerdo o, bueno, siguen ingresando gente de diferentes lugares. No sé si estamos de acuerdo, también los de California, que te dicen oculto, ahora no me acuerdo cómo es en inglés, hidden o una cosa así, dark, ¿no? Sería una cosa como medio oscuro, ya te lleva a un lugar negativo, ¿sí? Más o menos, está más o menos así como se diría
en el inconsciente colectivo, ¿sí? Uno asocia la palabra oculto a, algunos ya se cerró de brazos cuando le decís eso. Y cuando hablamos desde la magia, no podemos obviar lo oculto. ¿O acaso cuando alguien está ante un acto de magia, y estoy diciendo hasta en un espectáculo tipo, no la verdadera magia, pero en un espectáculo normal, que uno va a cualquier obra de teatro, ve un acto de magia y algo que no estaba, ahora está, ¿sí? Y eso estaba oculto. Pero después todos aplauden, sale la paloma o sale el conejo, por más que eso no deja de ser un truco, vuelvo a decir, ¿sí? Y no es la magia a la cual vamos a hablar hoy, pero eso es positivo. Pero la gente en sí, cuando ya hablamos de estas cuestiones, ya es como que, no, mucho, como que lo oculto, no. Y cuando hablamos desde la magia, ya la magia es o cuestiones así de ese estilo como ilusionismo, que no es ilusionismo lo que vamos a hablar hoy, pensamiento mágico, que no es lo que vamos a hablar hoy, ni tampoco el pide y se te dará. ¿Por qué? Porque la magia, desde donde la queremos y la abordamos desde hoy en adelante, desde hace tiempo, quienes estamos también en la escuela Edipo, nos basamos en lo que las culturas originarias también aplicaban en sí mismos. Culturas originarias, acá agradeciendo también y valorando que hay gente de Perú, gente de México, gente de California, ¿sí? Donde ahí hay culturas originarias, como en el caso de los incas, los queros en Perú actualmente, los aztecas, los mayas en México, o los hopi en la zona de Estados Unidos, ¿sí? Y diferentes otras culturas, en donde también después Valeria hablará sobre el tarot y los orígenes del tarot. Esas culturas utilizaban el uso de las lecturas, ya sea del árbol genealógico, aunque obviamente no lo decían así tal cual, ¿sí? O del tarot, aunque no se imaginen a un chamán leyendo las cartas, por favor, no creo que hayan hecho eso, y si lo hicieron lo escondieron muy bien, sino que ellos utilizaban diferentes vías de oráculos para conectarse con aquello que estaba más allá de lo humano, de lo consciente, de lo visual, ¿sí? ¿Y eso qué es? ¿Es manifiesto o es oculto? Pregunto. Así ya empezamos a interactuar un poco, pueden utilizar ahí el chat, ¿sí? ¿Es lo manifiesto o lo oculto? Si se oculto, muy bien, ¿sí? Empiezan a conectarse con los pájaros, que cuando ellos hablaban, decían ciertas cuestiones, ciertas invocaciones. Después vamos a hablar sobre eso y profundizaremos más en el taller sobre qué son las invocaciones. Ahí empezaban a recibir diferentes señales que aparecían y que estaban ocultas. Por lo tanto, esas culturas nos muestran que tenemos que considerar que esa parte oculta no es nada más, digo así, no es nada más negativo, o sea, lo pongo entre comillas, digo, no es ni negativo ni positivo, es oculto, es otra cuestión. Entonces, si empezamos a considerar y abrir ese campo, estamos permitiendo ya ver desde otro lugar las herramientas, como es la técnica del árbol genealógico, el transgeneracional, la lectura del tarot, lectura de aura, lectura de diferentes métodos de oráculo, las runas, cuales sean, ¿sí? Digo las runas también porque al ser celtas, tengo una remera de un árbol celta, ¿sí? Diferentes vías que lo que importa es desde dónde uno va a estar abordando y utilizando esa herramienta, que es una herramienta que va a conectarme con algo que está más allá, que dependerá de quien la lee y también dependerá de quien haga una pregunta, quien ubique un resultado. Y acá ya empezamos a entrar en tema, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí lo que estoy ubicando? Tengo que considerar, y perdonen quienes son de otros lugares que no sea Argentina, donde a veces el léxico argentino es a veces un poquito acelerado o diferentes cuestiones, y si utilizamos a veces palabras
que son medias confusas, por favor pregúntemelo y utilizaré palabras más neutras. Pero a veces un argentino utilizando palabras neutras queda como medio bobo. Entonces prefiero pasar por la de, che, no se te entendió, y ubico un sinónimo al hacerme el latino, en el sentido de, soy latino por nacer en Argentina, pero no por la cuestión de cambiar la tonada. ¿Sí? Buenísimo, fantástico. Gracias por la confirmación. Entonces, rubrico y digo que cuando hablamos del árbol generacional, para ingresar a utilizar esa herramienta, tenemos que considerar entrar, y esto no es solamente con el árbol genealógico, sino que también con diferentes oráculos, entrar con una decisión, ya sea una pregunta, ya sea una propuesta. Hasta ahora voy a ubicar supuestos sinónimos, ¿sí? Pero no son sinónimos, ya lo sé que no son sinónimos, pero ¿cómo decirles? Pregunta, frase, resultado, propuesta, invocación, ¿sí? No son sinónimos, pero ahora los voy a poner en un estatuto de sinónimos, ¿ok? O sea, tengo que entrar con algo a leer ese árbol, porque si no, es como un libro. Entro a leer un libro para saber sobre el libro. Ahora, si yo a ese libro voy con una pregunta que va a hablar, que va a implicarme algo de lo que yo deseo, eso va a permitir a que desde donde voy a leer, va a abrir y va a conectarme, ¿sí? Ahí vieron que pasó mi hijo, va a conectarme con algo que me trae una conexión con algo que yo quiero crear. Digo, casualmente apareció mi hijo, y esto lo quiero decir, no está que estaba ensayado, pero un resultado también para una pareja, y esto lo ubico ahora, Valeria y yo somos pareja, esto después lo van a ver quizás por redes sociales o cuestiones así, en la vida real también. Entonces, una pareja como resultado tiene un hijo también, ¿o no? Si no lo pongo en buen contexto, parece como medio raro, ¿no? Como decir, el hijo es un resultado, ¿no? Pero si una pareja quiere tener un hijo, están queriendo tener un resultado en común. Y está muy bien que así sea. Obviamente que lo estamos poniendo en un contexto, ¿sí? No es que alguien va a decirlo así en cualquier contexto, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, si ahora nosotros estamos ubicando que para hacer uso de un oráculo, ya sea lectura del árbol, lectura del tarot, lectura de cartas astrales, ponele que ya lees cartas astrales, las runas o cualquier otro tipo de oráculo que te conecte con algo más allá que está oculto, ¿sí? Ya tenés una clave que desde la magia te la podemos brindar, porque desde otro tipo de paradigma, ¿sí? No te la dan, no te lo dicen. Y esto si no, investíguenlo. Cuando te hablan sobre el árbol transgeneracional, primero, y se los digo porque estudié años y años, ¿sí? Cuando te lo enseñan, esos cursos, que vale aclarar que cuando este tipo de cursos han costado una buena cantidad de euros. Ahora, con el tiempo quizás abarataron un toque los costos, pero no eran fáciles hace un tiempo, ¿sí? Si quieren pueden averiguar sobre ese tipo de cuestiones. Y ahí lo que te decían es, vamos directamente a cuál es el síntoma y vamos a verlo en el árbol, ¿sí? Porque ahí estaba muy enfocado en el síntoma físico. O sea, vamos a ver en el árbol los conflictos, las separaciones, los problemas. O sea, me está mostrando que el árbol, si se lo encaro así, ¿es una solución o un problema? ¿Qué piensan? Van a un curso y te dicen, bueno, a ver, decime cuál es el conflicto y lo vamos a ver en el árbol. Vamos a ver dónde estuvo el síntoma que vos estás manifestando, de dónde viene del árbol. Opa, me estás trayendo un problema. En Argentina sería un quilombo. Me estás trayendo un quilombo. O sea, me estás mostrando que el árbol es Panamá para resolver quilombo. Entonces, ahí aparecerían todos los indígenas, en un buen sentido, lo digo obviamente con respeto, ¿sí? De las culturas originarias, y me dirían, no muchachos, ustedes están enseñando el árbol genealógico en una parte. Lo oculto no es nada más a ver de dónde viene el síntoma o algo malo, sino que
me está mostrando que hay creencias. Claro, exactamente. ¿Ves? Ahí hay una decisión, lo que está ubicando ahí Marcela Mercado, ¿sí? Pienso que es la solución. ¿Por qué? Porque ahí nos está mostrando algo que nos da desde una mirada más elevada a que decida si desde dónde quiero entrar al árbol, a verlo si es desde un problema o es desde una solución. Esto es maravilloso, porque ya implica que con tu pregunta, con tu pronunciación, con tu decisión, invocación, con tu frase de resultado, ya te está mostrando desde dónde estás empezando a abordar esa técnica. Maravilloso, te empieza a implicar directamente, tanto a vos como cliente, paciente o consultante. Tanto como el que está empezando a leer, el que está brindando esa técnica. O sea, ambos polos de la misma cuestión están unidos por esa frase para que esa técnica me muestre cuál es el resultado y lo oculto que está en ese resultado. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy ubicando? ¿Sí? ¿Lees claro? No veo todas las caritas, discúlpenme, el tema del Zoom va bien. Ahí estoy haciendo un pasaje veo deditos así, fantástico, veo logos, veo sonrisas, veo fotitos, muy bien, estoy muy contento. Genial. Entonces, si ya ahora ya vamos entendiendo eso, nos está mostrando el árbol que es un mapa. El árbol nos está mostrando un mapa. ¿Un mapa de qué? De lo que se llama mi psiquismo, mi inconsciente. Mi inconsciente que está conectado con el inconsciente, o sea, es el mismo inconsciente. No puedo decir mi psiquismo y el psiquismo de otra persona. Puedo tener cuestiones particulares mías, pero es el inconsciente. Esto lo aclaro porque muchas veces se habla sobre el inconsciente familiar y el inconsciente general colectivo, como si hubiesen muchos inconscientes. Es una creencia, yo no voy a oponerme a eso, pero como habrán visto el iceberg, la imagen del iceberg, ¿sí? Donde abajo del agua es todo inconsciente, me da igual si es un poquitito más abajo o ahí. Lo que sí me implica es ver en la familia cuestiones que son más directas, pero, y esto después lo vamos a ubicar más porque hay investigaciones en donde toda la familia llega a un punto, hay tanta cantidad de familias que aunque no se conocieron, hay un momento en el cual hay una gran familia. Esto se puede ver hasta en los genes. Cuando uno se hace uno de ese tipo de análisis, se ven hasta porcentajes de sangre de diferentes lugares del mundo que vos decís, pero ¿cómo? Si yo no tengo sangre árabe, pero te apareció eso. Eso lo vamos a profundizar más y lo vamos a ver en cuestiones hasta específicas. Bueno, hasta acá, si no... perdón. Voy a dejar después un lugar para preguntas, ¿sí? Así también aprovechamos bien el lugar, pero si no generé, solo veo el día, es problemas transgeneracionales. Ok, Lucía, gracias por la pregunta. Después vamos a dar un lugar a las preguntas. Pero ahí ya, igualmente considerándolo lo que están ubicando en el chat, lo que tenemos que ver ahí es desde dónde lo queremos ver. Si lo queremos ver desde un lugar donde es un problema, ¿sí? Lo que genero, ¿sí? O si es una solución, y eso va a implicarme ¿a qué? A que escuche lo que estoy ubicando en la frase, el resultado, la invocación, la pregunta que le estoy haciendo a la lectura del árbol. Me está implicando que escuche lo que estoy diciendo. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque en las culturas originarias es importante, era y es importante la palabra. ¿Por qué? Porque con la palabra creamos. ¿Sí? Con la palabra creamos. Esto no voy a ponerme muy místico, solamente anda a un bar, ¿sí? Ahora que relativamente en la gran mayoría de los lugares podemos ir a un bar, de nuevo, in situ a los lugares, correte el barbijo, ¿sí? Porque tenés que ir quizás con el barbijo, te bajas el barbijo y le decís al mozo, dame un café, ¿sí? O tráigame un café. Si se lo decís, te va a entender, ¿sí? Entonces ahí ya estás creando una situación. Obviamente que estoy diciendo algo muy burdo, muy tonto, en la cual no se necesitaría magia, a menos que seas mudo, por ahí sí, ahí vas a necesitar magia, no es un chiste tampoco, pero al considerar eso, al tener en cuenta eso,
vas a darte cuenta la importancia de la palabra, ¿sí? Para muchos esta información que estoy diciendo ya la tienen recontra recorrida por diferentes videos, ya sea de José Luis Parisi o de otros integrantes de la Escuela Edipo, o por diferentes vías, porque realmente este es un paso de los 11 pasos en donde también en diferentes métodos o técnicas también se tiene en cuenta el valor de la palabra, ¿sí? Entonces esto también lo quiero aclarar. Y para ir concluyendo en esta primera parte, van a tener varias partes, ¿sí? Quiero compartirles, a ver si me podrías permitir que... Ahí está. ¿Lo ves? A ver ahora. Porque quiero compartirles... Si no pasa nada en WhatsApp, ¿podés? ¿Querés si lo subo por acá? Ok. Ok, porque le voy a compartirles algo que traje para hoy y lo voy a compartir desde la computadora de Valeria. Como ven, hay cuestiones que se pueden ver desde antes y hay otras que hay que resolverlas en el momento. Así es. ¿Sí? Ahí ya te lo estoy pasando. Buenísimo. ¿Y qué les voy a compartir? Algo para que ya se lleven a verlo en el árbol que tiene que ver con una parte a nivel numerología. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que el árbol también me muestra una información directa de ancestros que me están mostrando algo directo a lo cual yo tengo que aprender y o resolver. ¿Por qué? Porque el árbol me va a estar mostrando lo que son los límites. Los límites que en los ancestros han ocurrido, y un límite no es algo malo, es un límite. O sea, alguien que en cada situación se hace el gracioso y que es bien visto a nivel sociedad, puede llegar a ser un límite para una persona que quiere conectarse con la seriedad, con el enfoque, y que para su resultado que quiera lograr, por decir un caso, una persona que en un resultado quiere recibirse de abogado, ¿sí? O de médico, y que esa persona, cuando se pone nerviosa, se conecta con el que le estalla la risa y se pone tan nervioso que se empieza a reír. Eso que pareciese positivo, reírse, le empieza a ser de obstáculo. ¿Me siguen? Algo que uno diría, che, qué bueno, tenés un ancestro en el cual estás conectado con... cierren su micrófono. Ah, ¿está bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ah, ¿se escuchan ruidos? A ver, voy a chequear a ver si es de acá. Ahí va bien. A ver, voy a cerrar acá la puerta. Por ahí es el micrófono. ¿Ahí está bien? Fíjate si te... para silenciar. Abierto. Ponle silenciar ahí a todos acá. Ahí está. Muy amable, gracias por ahí ayudarnos con la parte técnica. Esto es parte también de la interacción. Siempre viene la ayuda cuando uno a veces no sabe cómo manejar algo. No te preocupes. Si vas direccionado a lo que vos querés brindar, te viene la forma, te viene el cómo, te viene la técnica. Por eso, ahí vemos que está silenciado. Ahora sí, porque me silenció también. Listo, ahí está. Ahora sí. Decía que por más que uno no sepa, y esto son claves también desde la magia, por más que uno no sepa algo, cómo se usa una técnica, una herramienta, un programa, te va a venir la solución y te va a venir la ayuda. ¿Ok? Entonces esto es para que también vean que estas son claves de magia que son las que enseñamos sin enseñar directamente a nivel específicamente explicativo, sino que in situ en el momento. Y les decía que por más que ahora no vamos a profundizar en la herramienta del árbol transgeneracional, sí lo vamos a profundizar un poco más en el taller, sí quiero que se lleven una herramienta para que empiecen a investigar y hagan el árbol quienes le interese, ¿sí? Y es con esa parte. Gracias, Valeria. Entonces, ahí, como podrán ver, ¿sí? Yo no los veo ahora a ustedes, pero confío que están ahí conectados. Como podrán ver, eso es un modelo del árbol transgeneracional, ¿sí? En donde pueden ver que los masculinos se ponen con un triángulo, se imaginarán por qué,
¿sí? No voy a explicar de eso, no hablamos de ese tipo de cuestiones ahora, ¿sí? Y las mujeres, el lado femenino, en circulito, ¿sí? Tampoco voy a decir por qué, me imagino que ustedes se imaginarán por qué son esas nomenclaturas, ¿sí? Después no se preocupen, la parte de, no vamos a explicarlo ahora, lo que es ahí que dice separación, aborto, si después quieren pueden investigar más, hay un montón de información en la web, pero lo que quiero que veamos ahora es en esta parte en donde, como podrán ver, están los números de los meses del año. ¿Lo pueden ver abajo a la derecha? Ahí lo que nos está mostrando son dos cuestiones. Una, nos está mostrando que todos tenemos un árbol, ¿sí? Todos tenemos un árbol. Quienes no tienen registro de padres, abuelos y ancestros, ya sea porque fueron adoptados, ya sea por las razones que sean, estos números te van a servir para develar cuestiones, ¿sí? Y que llegado el caso y existan ese tipo de preguntas, también las responderemos en el taller también. Pero al ser un árbol con lo que se considera son los meses del año, esto nos está mostrando que es para todos. Todos tenemos un árbol y todos tenemos una fecha de nacimiento en alguno de los 12 meses, ¿sí? ¿Ok? Esto estamos claros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿me puedes cerrar por favor? Dejar de comer. Gracias. Entonces, ahí lo que pueden hacer es primero empezar a armar el árbol. Y en el simple hecho de que empiecen a hacer el árbol, obviamente, si tienen una pregunta, si tienen una invocación, una frase con la cual empezar ya desde cero, por decirlo de una manera, a armar el árbol, ahí yo les puedo asegurar que información les va a empezar a venir sobre el árbol. No es lo mismo cuando uno empieza a dibujar algo enfocado en, ok, quiero conectarme con tal resultado, voy a utilizar el ejemplo de recibirme de abogado, ¿sí? Y soy un burro para ir a la escuela, no me acuerdo algo, tal cosa. Voy a conectarme, a ver, ¿con quién me conecta? Ya sea que hubieron, burro se lo llama acá a los que no estudiamos o no sabemos muchas cosas, nos cuesta ir a estudiar y todas esas cosas, ¿tá? Y como yo empecé la charla, el burro adelante, por eso digo, después viene Valeria que es la inteligente, ¿tá? Entonces, digo, si yo voy ya con esa frase, voy a empezar a ver hacia dónde también mi inconsciente, a través obviamente de mi cuerpo, del dibujo, por eso también les preguntamos cuáles son las artes que más les gustan, cuando lo empiezan a dibujar, a escribir, ahí a través del hemisferio derecho conectará con tu hemisferio izquierdo, que es lo que vos le estás diciendo a tu universo, a la herramienta, para ver a dónde te lleva, ¿sí? Esto se lo dejo a ustedes para que al realizarlo, después en el taller va a haber un espacio para que también compartan, ¿sí? Compartan eso que fueron develando. Esto es una previa a cuando después hagamos el taller, ¿sí? Así que por eso también le estamos dando esto, ¿sí? Para cuando ya lo empiezan a poner en práctica, de acá a cuando iniciemos el taller, ahí ustedes también tienen la posibilidad de, che, Diego, mirá, descubrí esto, no tenía el dato, y vino esta cuestión. Y mirá, y esto aunque descubrí que tenía el dato, pasó esta otra tipo de cuestión. Entonces ahí es impresionante porque vamos a ver que gracias a poner nuestra energía, nuestra atención, ahí ya empiezan a aparecer las señales. Después lo otro es técnica. Y parte de la técnica que hoy vamos a ver y van a estar llevándose, previo a que ahora ya siga Valeria, con la siguiente parte, es que vean pinchen, así, vamos a explicarlo así, pinchen en dónde es de los meses su mes de nacimiento. Si naciste en febrero, pinchás en el 2. Entonces, vas a ver en la segunda columna, 2, 5, 8, 11, ¿sí? Hasta ahora vamos a dejarlo en ese nivel un poco más abarcativo, ¿ok? Un poco más abarcativo. ¿Sí? ¿Podés bajar dos diapositivas más? Por favor. En la 4. La 4, gracias. Esa. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. ¿Está? Esto igualmente después va a estar en la grabación. ¿Tá? Ahí pueden ver que
tienen, si es del 2, van a ver en la columna número 2, 2, 5, 8 y 11, que es febrero a mayo, agosto y noviembre, en donde ahí van a ver las fechas de nacimiento, ¿sí? Los meses en principio, obviamente después se puede profundizar en días, nombres, aniversarios, ya lo sé que hay más información de esto, pero al ser una charla introductoria, discúlpenme, pero insisto en que estamos trayendo algunas cuestiones para que las pongan en práctica, y lo poco que pongan en práctica ya van a ver las diferencias positivas que van a encontrar al respecto. Sí, ya se puede, si puede dejar, gracias. Entonces, viendo eso, van a ir viendo en el árbol genealógico con quién de todos los que están en el árbol genealógico tienen una afinidad. ¿Y qué tiene que ver eso con ustedes? ¿Sí? Un tip más, por decirlo así. Si encuentran, ponele, en el del 2, que sos de febrero, encontrás gente que es del 2, ahí vas a tener mucha afinidad de que sean iguales. Lo mismo va a ser con el 5 y con el 11. Ahora, si llegás a encontrar a alguien que está en el 8, o sea que son 6 meses más que de diferencia, ahí fíjate cuál es lo opuesto que encontrás en ese. ¿Se entendió esto? Yo estoy dándoles un tip más para que no sea uno solo, sino que sean dos. Uno, donde te va a mostrar un espejo directo. Sos vergonzoso, encontrás personas con las cuales compartís esa cuestión vergonzosa, ¿sí? Obviamente lo estoy limitando a una conducta. 8, o sea que sería 6 meses más, ahí vas a encontrar a alguien que era totalmente lo opuesto. De ese tenés que aprender qué era lo que hacía, qué cuestión, y también estás conectado. O sea, esa conducta está oculta en vos. Tendrás que encontrar diferentes vías para hacerla relucir, ya sea a través del teatro, a través de la pintura, diferentes artes donde van a conectarte a través de la emoción, va a conectarte de la parte emocional, va a conectarte con esa cuestión oculta. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro con eso? ¿Sí? ¿Les aporta esto que les estoy ubicando? ¿Les estoy diciendo? Carmen no, dijo que no. Carmen dijo que no. Acá me están diciendo. ¿Dónde? A ver, ¿qué nos entendió de lo que dije, Carmen? Acá muchos me están diciendo sí, 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 mucho. Si querés, Carmen, escribir ahí por el chat qué cuestión no se entendió. Carmen es Nokia 1.3, digo, porque me parece como el... ¿sí? Tiene que ver con nuestra familia. Claro, o sea, en un principio, gracias, en un principio ubicarlo en lo que tiene que ver con la familia, ¿sí? Con tu familia, el árbol genealógico, ¿ok? Ahora vamos a ir profundizando. Se lo digo así, este es el inicio. Tengo que recular mi lengua porque tengo muchas ganas de compartirle muchas más cosas, tanto de la técnica como también de las cuestiones que nos está aportando verlo y abordarlo desde la magia, ¿sí? Pero no quería dejar de compartirles esta parte de una introducción a la técnica para que ya lo pongan a poner en juego en sus vidas, para que también ya tengan material para cuando iniciemos el taller, ¿sí? Bueno, igualmente después, si hay algo que no se entendió de lo que ubiqué, vamos a tener un espacio de preguntas. Así que ahora doy lugar a que ingrese Valeria, que ella es tarotista, y ahora ella también va a presentar lo que está haciendo. Ok, dale, después te lo respondo, Carmen. Gracias. Cierro mi cámara. Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Diego, por la primera parte. A muchos no los conozco y otros sí. Así que bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Valeria Andrea Bortoluzzi, yo soy tarotista y psicóloga social. Estudio el tarot hace más de 10 años y gracias a conectar con las claves de magia, con el método de la magia, es que entiendo el correcto uso del tarot para crear realidad. ¿Y por qué digo para crear realidad? ¿Qué es lo que nos propone la magia? Y es que muchas veces, seguramente ustedes han abordado a través de
ya sea a través de la medicina alopática o a través de cualquier otra técnica más transpersonal, ha llegado a identificar conflictos que tienen en su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando llega al tarot? Y viene con un problema, viene con un conflicto, viene con algo que quiere resolver. Entonces, ¿por qué nosotros con Diego nos unimos en brindar esta charla juntos? Porque vimos la importancia de reconocer que hay un nivel de recorrido del camino de evolución de cada uno que hace que estemos interesados en develar cuestiones ocultas, como Diego decía, en hacer lecturas. Entonces, tanto la lectura que te viene, que podés hacer a través del árbol genealógico, que es una técnica, y que Diego lo que hizo recién fue introducirlos, mostrarles a ustedes una parte de, bueno, ¿cómo entro a leer mi árbol genealógico? Y bueno, lo que hago es utilizar estos números, hacer mi árbol, pero ahí empieza el camino, porque seguramente ahí empiezan un montón de preguntas. Entonces, lo más importante en esa técnica es que ustedes empiecen a conectar con información que antes no tenían. Entonces ahí van a hacer una lectura de su realidad, que es lo mismo que provee el tarot. Conectarse con las cartas de tarot, o como decía Diego, con cualquier otro oráculo, te da información para leer tu realidad. ¿Y por qué quiero leer mi realidad? Porque en general somos 90% inconsciente. Hay muchas de las cosas que hacemos en nuestro cotidiano que las hacemos en automático. Y hacerlas en automático hace que continuamente lleguemos a los mismos lugares, a repetir los mismos conflictos, incluso a repetir problemas, conflictos y situaciones que provienen de nuestro árbol transgeneracional, que provienen de generaciones anteriores y que si no somos conscientes de eso, vamos a seguir repitiendo siempre. Entonces, ahí empezamos a ver la similitud entre por qué es importante hacer una lectura de lo que nos sucede en la realidad. Pero a la vez, en esta charla introductoria y en el taller que vamos a proponer, que también es un taller que habla de develarte, lo que proponemos es que no solamente te intereses en hacer lectura, sino que también te intereses en resolver el problema, en ir un poquito más allá y en crear en tu vida eso que no existe. ¿Y por qué digo eso que no existe? Porque ahí es donde entra la magia. O sea, yo repito todo el tiempo el mismo problema. Entonces me doy cuenta que proviene de mi árbol genealógico. En mi familia las mujeres son todas solteras. Entonces yo tengo problemas para conseguir una pareja. Por ahí yo resuelvo el problema ese. ¿Pero qué es lo que hizo que se resuelva? Esa es una pregunta. Si yo conozco las leyes, si yo conozco un método para entender qué es lo que me llevó a mí a no resolver o qué es lo que me lleva a mí a resolver y tengo la varita mágica en mis manos, ¿se entiende? Entonces muchos de ustedes por ahí están con algún problema que no pueden resolver. Quieren lograr algo y no lo pueden lograr. O están logrando en su vida que ya no lo quieren más. Entonces, esta es la oportunidad para crear algo nuevo. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer lecturas? Ya sea leer a través de un árbol y reconocer que a través de esa técnica empiezo a conectar con esa información. Ah, mirá, pasó una historia que tuvo mi abuela, que una vez la engañaron tan fuerte, entonces que eso está en la memoria y que cuando mi mamá tuvo que tener pareja también tuvo un problema. Entonces ahora, por eso dicen que cuando uno resuelve algo que no le es posible resolverlo en automático, también se dice que se sana el árbol, porque algo se libera. Pero ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes que resuelven algo en un área, pero que igual el problema sigue estando? ¿Se entiende? ¿Y por qué es eso?
Y ahora viene una parte más mística. Porque cuando nosotros a nivel alma encarnamos en este planeta, en este momento, lo que hacemos es elegir a la constelación familiar perfecta para resolver ese conflicto que tenemos y que nos va a permitir acá evolucionar. Entonces todos traemos algo por resolver. Y el primer paso es reconocer qué es eso. Por eso, a través de la técnica del árbol, yo reconozco, estoy repitiendo lo mismo que tal y tal y tal, y el problema es tal y tal y tal. Pero también la propuesta ahora es, bueno, una vez que tengo esa información, ¿cuál es el próximo paso? Y ahí es donde viene la oportunidad de conectar con estas claves que les vamos a brindar en el taller, que lo que propone es un método que nos permite crear algo diferente. Claramente, cuando queremos hacer eso, todo nuestro sistema anterior, incluso todo el árbol, todo el inconsciente, ¿para dónde va a tirar? Para dale, hacelo si quieres hacer algo diferente. Fíjense ustedes en su vida, cuando en algunos momentos por ahí uno tuvo el mandato familiar, todos en la familia somos abogados y él quiere ser artista. No hay mucha aceptación. En ese ejemplo pueden ver otros ejemplos de que el árbol en general, lo que por un lado inconscientemente hace es ponernos de límite, porque siempre el psiquismo quiere el estado anterior. Y eso es lo que decía Diego, mi psiquismo conectado con el inconsciente, que es mi 90%, siempre quiere el estado anterior. Clementina, te agradezco que aportes en este momento, solo que voy a ir avanzando un poco más y después vamos a dar lugar para la pregunta que había aparecido antes y también para lo que estás diciendo ahora. Entonces digo, siempre va a querer el estado anterior y ahí es donde nosotros tenemos que tener herramientas para lograr eso que en la familia no se logró hasta el momento y que yo quiero lograr. Entonces ahí es donde vamos uniendo. ¿Y para qué quiero? ¿Para qué uso el tarot? Voy a decirle a la gente que está entrando ahora que yo le estoy dando ingreso, pero que ya pasaron 45 minutos de la charla, entonces está grabada, después la vamos a enviar para que retomen y empiecen a escucharla desde el inicio. Estoy dando la entrada y la bienvenida también a los que se están sumando desde ahora, muchísimas gracias. Entonces, en esta parte estamos hablando del abordaje del tarot. El tarot es una herramienta que proviene de una cultura iniciática que es de los egipcios. Después, este mazo de tarot llegó a Europa. Cuando llega a Europa, durante mucho tiempo se empezó a expandir por todos los lugares del mundo lo que es el tarot marsellés. Y hace unos años, Alejandro Jodorowsky, que no sé si lo conocen, él lo que hizo fue hacer una investigación muy importante y develar y encontrar cuál era el tarot original. Y reimprimió el tarot marsellés con claves que antes habían estado ocultas. Entonces, por eso yo elijo este tarot para enseñar el tarot. Porque cada uno de los arcanos, que se llaman, que son estas cartas, nos permiten traer a la conciencia información que estaba oculta, así como que cuando Diego les dio los números y ustedes van a empezar en su casa a averiguar las fechas de nacimiento de sus parientes, armar el árbol y fijarse quiénes están en su misma línea de meses, y viene una información, bueno, el tarot, las cartas del tarot, yo las voy a usar también para hacer una pregunta y a través de esa pregunta, a través del arcano que llegue, llega un significado y llega una respuesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia del uso del tarot? Que siempre se entra con una pregunta, con una intención, y si yo además estoy dirigiéndome a resolver ese conflicto, más claro es siempre el mensaje. Entonces, acá hay una gran diferencia, porque el tarot,
a través de las culturas, se mal usó, digamos, y se empezó a tergiversar lo que realmente es el uso de la herramienta. ¿Por qué? Porque a ustedes las habrá pasado, o sea, la gente va en general a consultar al tarot para que le adivinen el futuro, para que le digan lo que tiene que hacer. Y el tarot no es para eso. ¿Por qué? Porque nadie de afuera te puede adivinar tu propia vida. ¿Me explico? Entonces, esta herramienta es para que uno la use en principio con uno mismo. Después, si a la vez uno quiere profundizar y aprender a hacer lecturas y esa lectura brindársela al otro, siempre con la intención de que es la otra persona, el consultante, quien invoca y abre la lectura, ya es otro nivel del uso del tarot. Pero siempre se entra con una pregunta y ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque cuando uno accede a una carta, accede a información del inconsciente. Entonces, a mí me gusta decir que la información que viene es una impresión psíquica del momento presente. Te muestra información que sinceramente, como está en el inconsciente, es atemporal. Entonces, gracias a que vos traes a la conciencia la información que te da la carta, ahí es donde tomás decisiones. Y tu decisión es lo que varía tu presente, por lo tanto tu futuro. Y eso lo voy a decir en un ejemplo muy práctico. Viene alguien, viene un consultante, me hace una pregunta, yo le muestro lo que dicen las cartas del tarot. ¿Qué hizo esa persona? Tomó una decisión importantísima. Ver en un plano sutil un problema. ¿Qué es en plano sutil? Y a través de la palabra, a través de una pregunta, yo quiero saber qué es lo que va a suceder cuando presente mi currículum a tal trabajo. Entonces, el mandala de las cartas, la tirada de la carta les muestra ciertas cartas que te dicen, y mira, está un poco trabado, o mira, dale para adelante, o mira, me parece que tendrías que prepararte más y valorar más lo que vos estás preparando. Distintas cuestiones que le pueden llegar a decir, estoy pensando diferentes cartas. Entonces, en un plano sutil, es el plano de la palabra, toma conciencia de algo que la prepara esa persona, el consultante, para luego, cuando tiene que presentarse al trabajo, ya va dispuesta porque ya resolvió antes. Entonces ahí tomó una decisión de ver en un plano sutil algo que después quiere variar en el plano denso, en su realidad, en lo real. ¿Me explico? Entonces, es muy importante ver la potencia que tiene hacerse una lectura tanto del árbol como a través del tarot, porque uno está ya en ese momento develando cuestiones para después, que en realidad no es ni antes ni después, pero en ese momento, para luego tomar decisiones que varían su realidad. Entonces, si entienden eso, si ustedes entienden la potencia de lo que puede llegar a hacer entrar a las lecturas con una intención de crear algo nuevo en su vida y que eso también va a generar un movimiento a su alrededor y en su árbol y en sus relaciones, acá empieza la parte más interesante. Porque es importante que esta herramienta, en principio, ustedes la consideren para su propio recorrido. Porque yo estuve mirando un montón, bastante analizando, bueno, también con Diego vimos quiénes se interesaron en esta charla. Y hay muchos que son terapeutas, otros no. Yo digo, qué interesante, los otros no porque son comerciantes, hay un ingeniero industrial, comerciante, digo, buenísimo porque interesarte en tu árbol genealógico y en el tarot no es tan común para esas profesiones, pero también hay gente que es terapeuta. Y los que llevamos el terapeuta adentro, en general, siempre queremos la herramienta para darle al otro, para ayudar al otro, para acompañar al otro en su proceso. Y digo, buenísimo, o sea, está genial si eso te está motivando a develar lo oculto.
Pero primero, aplicalo en vos. Llegá a tu casa, fíjate los números para hacer tu propio árbol. Primero interesate en vos, en tu propio recorrido, en ver vos qué es lo que ahora querés lograr de diferente en tu vida. Porque cuando haces eso, la magia nos enseña que aparecen las señales. Por eso yo empecé a reivindicar el uso del oráculo, porque siempre aparece el oráculo como una señal en espejo de eso que yo estoy diciendo. Y ahí es donde realmente hago el buen uso de eso. Porque imagínense ustedes que yo digo, bueno, mañana quiero encontrar trabajo. Entonces me levanto, me preparo, me cambio diferencialmente, me llevo una cartera nueva, llego a la esquina a esperar el colectivo y pasa el colectivo, me ha pasado esto, y me moja entera. Y digo, no, entonces no tengo que ir. No, eso no es nada de creación de realidad. ¿Se entiende? La señal me está diciendo no tengo que ir. Tengo que volver a mi casa porque estoy toda sucia. No, eso no es creación de realidad. Si yo dije, y ahí es la importancia de la palabra que decía Diego antes, si yo dije que lo que quiero es ir a encontrar ese trabajo, si aparece esa señal es porque tengo que reforzar más lo que yo quiero y seguir continuar dirigiéndome a eso que dije. Entonces la señal aparece acorde a lo que yo quiero y ahí yo tengo que aparecer en escena. Si yo dije hacer esto, ¿qué me muestra esa señal y qué tengo que hacer? Si es un obstáculo para atravesarlo o leer la señal con esas claves. ¿Se entiende lo que digo hasta acá? Entonces, lo que nosotros vamos a explicar en el taller es todo el tiempo integrar las lecturas de lo que ustedes traigan a través de la lectura de su árbol genealógico y las lecturas que podamos llegar a hacer en el momento gracias a las cartas del tarot, pero desde un lugar en donde brindaremos herramientas para crear lo nuevo. Y esto se trata de 4 coordenadas metódicas, porque el método de la magia nos dice que necesitamos un mapa nuevo para crear una nueva realidad. Y eso es lo que nosotros queremos enseñarles a ustedes, de qué se tratan estas 4 coordenadas. Una de ellas tiene que ver con el resultado, una de ellas tiene que ver con un para qué, con un objetivo, con algo que uno decide, pero también vamos a empezar a integrar en el taller, que a la vez va a ser bastante práctico también, lo que a ustedes les empieza a pasar en esa integración de entrar con una pregunta y escuchar la señal en la lectura. ¿Se entiende hasta acá? Si te parece, Diego, voy a leer las preguntas un minutito. Así dice. La primera es... Uy, estoy con muchas preguntas. La de Clementina no, porque ya se va. ¿No? Me perdí cuando... Si no cambiamos. Me perdí cuando dices que se está escondiendo. Más allá de la teoría, cuando hay un tema muy heavy de abuso... Esa es la de Clementina. ¿Pero qué pasa? La primera, esa me la pregunta a mí. Bueno, ¿querés contestar vos? Sale, buenísimo. Ahí está. Estábamos viendo ahí las preguntas, porque ahí las fuimos anotando, así que bueno, muchísimas gracias. ¿Les está gustando? ¿Sí? Entendemos que ahí van poniendo el sí, que se entiende, pero también, bueno, muchas gracias, que diga muy lindo también, habla muy bien de lo que estamos haciendo, así que bueno, muchas gracias. Y queremos considerar el tema de las preguntas. Bueno, hay algunas personas que por tema de horarios tienen que retirarse, ojalá que también nos continuemos encontrando en el taller. Y ahí anoté un par de preguntas, ahí me decía, me perdí cuando dices que eso que está escondido lo tengo que cultivar. ¿Dónde único mi opuesto? Si me lo puede
decir de alguna manera, si quiere puede abrir el micrófono y decírmelo por audio, va a ser mucho más fácil, ya que tenemos esa posibilidad. No recuerdo quién me lo preguntó, si quieren ya lo busco, pero si está acá obviamente. Ahí está, Carmen Padilla. Si quiere Carmen, porque no entiendo muy bien la pregunta. Por ahí está escribiendo con el celular y le hace que le escribe automáticamente. Muy bien, acá donde usted está, acá va a estudiar también el tarot. Está en el lugar indicado. De paso voy a ir respondiéndole preguntas que van apareciendo online. Esta Padilla. Esta Carmen, ¿eh? Sí. ¿Ya? Ahora sí. Ahora. Lo que pasa es que no te entendí cuando nos mostraste el cuadro. Sí. Que decías que que hay una parte oculta de nosotros con alguien de nuestro árbol que es diferente. O sea, que es la que tenemos que desocultar. En los opuestos te refieres cuando hice mención al... ¿En qué columna busco mi opuesto? Muy bien. Ahí fue donde no te entendí. Fantástico. Bueno, gracias ahí por... Ejemplo, yo soy del 7, ¿no? Es mi número, porque es el mes en que nací. ¿Cuál sería mi opuesto? Es lo que sería también, esto también es una clave para los que estudian o saben de las cartas astrales. ¿Sí? No hace falta. Los que estudian o hacen cartas astrales es como el opuesto complementario. Vieron que de los 11 signos del zodíaco tienes uno que es el opuesto complementario. Ese es tu opuesto del cual tú tienes que aprender eso opuesto que te refleja. Aquí lo que lo vemos a nivel numerológico serían 6 meses antes. ¿Por qué? Porque los opuestos estarían diferencia de 6 meses. Entonces, si eres del 7, ¿cuál sería el mes? El 1. Muy bien. Ya sea que lo sumes o lo restes, te va a dar 1. ¿Sí? Porque das la vuelta. Si lo sumas, sería el mes 13, obviamente sería el mes 1. ¿Sí? Y con esto también, gracias por la pregunta. Con esto quiero decir que las claves que queremos enseñarle a través del método de la magia, ¿por qué? Porque un método contiene un montón de sistemas. ¿Y cuáles serían sistemas? Sistema familiar, el sistema del tarot, el sistema de la carta astral, diferentes sistemas que están regidos por desde dónde uno lo va a abordar. Entonces, las coordenadas metódicas que antes Valeria nombró son las que nos van a servir para cualquier tipo de sistema que utilices, ya sea en tu profesión o que cuando vayas a una consulta de algún profesional. Si vos ya vas con eso en la cabeza, vas a ir viendo que esa técnica, aunque no sepas en profundidad sobre esa técnica, y si querés profundizar, hay cursos de tarot que también Valeria brinda, o los cursos que yo brindo del árbol transgeneracional puntualmente, ¿sí? Pero lo que estamos viendo a través de este taller son las claves que rigen ese uso de la técnica que después vos quieras profundizar en los cursos que quieras tomar o en las carreras que quieras realizar. Se entiende que realmente es mucho más rico porque vemos las raíces que están ocultas, como todo árbol, ves las raíces que están ocultas de ese árbol enriquecedor que te va a traer los frutos, que sería cada una de las técnicas, herramientas, sistemas que quieras utilizar o que te interesen. ¿Sí? ¿Estoy respondiendo a eso? ¿Quedó respondida la pregunta más allá de la parte técnica y también la parte técnica? Buenísimo. Sí. Gracias, ¿eh? Si podés cerrar ahí tu audio, también te lo agradezco. Gracias. Las trabas en papeles sobre ciudadanía pueden descubrirse, totalmente. Ahí vamos a utilizar herramientas, como es el caso de lo idéntico, lo diferente. En eso vamos a profundizar también mucho más, también en el taller. Ver lo idéntico, lo diferente. Hoy están viendo lo idéntico en lo diferente
de lo idéntico en las diferentes herramientas, que sería el uso del tarot, el uso del árbol transgeneracional, ¿sí? Diferentes usos para que vean. Había una pregunta que era para Valeria. Si la querés responder vos, gracias a vos, Jus Dinardo. Ahí está. Sí, yo vi que la pregunta era la misma que la había hecho la compañera Clementina, que ya se fue. Pero también había otra pregunta, sí, ¿cuál era el verdadero uso? Cuando me preguntaron cuál es el verdadero uso, ¿era el verdadero uso del tarot? Sí, te lo habían preguntado por eso. Ah, ok. Bueno, lo que yo propongo en el uso del tarot es que cuando uno accede a una pregunta, accede a una carta. Entonces, después tenemos, o sea, ahí lo podemos abordar desde los dos lados. Quien quiera aprender a usar el tarot para brindarle al otro y para hacer después del uso una herramienta que devenga un mensaje, eso significa que lo que vamos a hacer es, por un lado, aprender qué significa la carta, qué significa cada una de las cartas del tarot. Eso después lo profundizamos, podríamos llegar a decir, en el curso de tarot. Vemos carta por carta, pero también tomamos contacto y cada uno toma contacto de qué significa esa carta para cada uno. Porque toda la experiencia que cada uno tenga de esa carta y vaya transitándola también en el curso, es lo que después le va a dar la posibilidad de hacer esa lectura. Pero lo que yo insisto acá es la importancia de que el tarotista tiene que considerar cuál es la pregunta que tiene el consultante y no creerse que porque aparece la carta sin la pregunta le está diciendo una señal, porque eso sería la señal del colectivo que pasa y moja a la persona y no se sabe por qué. ¿Se entiende? Y entonces, cuando aprendemos el uso del oráculo desde la pregunta del consultante, también nos da a nosotros una información que está oculta en la persona que lee, y esa información nos sirve a los dos para hacer un análisis. Entonces, el uso del tarot no es para adivinar el futuro, sino para traer a la conciencia información concreta. Y lo que explicaba antes de darle la oportunidad al consultante a que hable del tema, a que se escuche, a que encuentre en eso que está diciendo una solución y tome una decisión que va a variar su realidad. Entonces, quien varía es el consultante. Nosotros, los tarotistas en este caso, estamos acompañando esa lectura. Entonces, ahí es donde yo me refiero a que el verdadero uso no es meramente que el tarotista le diga al otro lo que tiene que hacer. ¿Se entendió lo que...? ¿Se entendió? No sé, a ver si está... Ahí está, Mónica. Muchas gracias. Entonces, ¿alguno más tiene alguna pregunta de lo que recorrimos hoy? Algo de taller. Yo ya hice una. ¿Y algo específicamente de lo que vamos a recorrer en el taller? Bueno, entonces, lo que... La pregunta. ¿Cuándo es su taller? Ah, ok. El taller es el lunes 27 de 18... A ver, acá. ¿Este? Sí. Ahí está. Abajo de todo. Igual es el lunes 27. Se ve. Eso, abajo de todo. Ah. ¿Acá? Sí. De 18 a 20 horas. Online. Así que ya los que tienen... Está por
poniendo, se está escuchando doble, ¿eh? ¿Has escuchado doble? ¿Se escucha bien? Bueno, entonces ya lo que quieran anotarse, si tienen alguna pregunta ahora, ya estamos por concluir, podemos responderle, y si no, ya empiecen a hacer el trabajo. En principio, para los que están acá en el taller, tienen una inversión de 850 pesos de Argentina, pero ese dato nos lo envían, vamos a enviar ahora el formulario, ¿sí? Diego va a copiar el formulario acá, ustedes ingresen sus datos y le enviamos los datos por mail. Entonces, la propuesta de ahora al lunes es que ustedes lo que hagan es empezar a hacer el árbol. Y después, cuando empecemos el taller, ahí vamos con sus consultas, vamos a trabajar lo que ustedes quieran y también vamos a hacer consultas de tarot y vamos a integrar las lecturas para explicar lo que son las 4 coordenadas. ¿Eso se entendió? ¿Sí? Bueno, ahora les voy a pasar el link para el formulario. Ahí se lo paso. Voy a poner la cámara un segundo y anda a verlo. Bueno, ahí se me ve. Antes de concluir. Está hablando alguien, ¿eh? Ah, perdón. Ahí. ¿Hay una pregunta? Sí, escuché a David. Yo tengo una pregunta. Llegué tarde, lamentablemente. ¿Van a mandar algún escrito, algo por web o por mail para saber del taller? Aunque ya escuché más o menos recién de qué se va a tratar. Bueno, eso. ¿Van a mandar algo? Bueno, muchas gracias también por conectarte. Bueno, miren, tenemos una propuesta. Para los que hoy están realizando la charla, ¿sí? Y para quienes escuchen rápidamente la grabación porque se inscribieron, lo que nosotros le vamos a proponer, y ahora voy a poner aquí en breve el link de un formulario para que se inscriban y van a tener durante de aquí al viernes la posibilidad de inscribirse con un descuento. O sea, el valor del taller, que ahí me lo estaban preguntando, cuál es el valor del taller, es 1000 pesos. En principio va a ser un encuentro, ¿sí? Que es de 1000 pesos argentinos o 15 dólares para quienes viven en otros países. Pero gracias a que hoy ustedes están conectados, gracias a que se están implicando, se interesaron en nuestra charla de hoy, estamos haciendo una, vamos a llamarlo así, una promoción para quienes se inscriban de 750 pesos o 10 dólares, viendo de dónde, del lugar en donde se inscriban, ¿sí? Si son de fuera de Argentina, es 10 dólares. Y en el caso de que sean de aquí de Argentina, 750 pesos, ¿sí? Los que son de Uruguay, bueno, ese es el caso. Si tienen para pagarlo con Mercado Pago, bueno, ahí pusimos varias vías para que hagan el tema del pago. Vieron cómo es Argentina, es un quilombo para hacer transferencias, cuestiones así. Si sos del exterior, entonces, bueno, encontramos la vía del PayPal para quienes, claro, exactamente, para quienes son del exterior. Pero ya pueden hacer hoy su inscripción, ¿sí? Donde ahora en un ratito voy a ubicar el link. Y después se lo vamos a reenviar por mail para que ya accedan, ahí si lo pueden ver, un formulario similar al que ya se han inscrito, datos que ya hemos ubicado, que ustedes ya algunos ya han puesto, pero ahí ya tienen los datos en donde realizar el pago y después por mail nos envían el comprobante, así nosotros ya los empezamos a inscribir. ¿Sí? Así que bueno, gracias nuevamente. Repítenos la tarea. ¿Cuál? La del árbol, si lo ubicas como una tarea. Bueno, hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Cuanto antes lo hagan, buenísimo, o sea, mucho mejor. Si tienen alguna pregunta también o la forma de pago, la pueden hacer también por mail. Ahí se lo responderemos a la brevedad.
¿sí? Así que bueno, realmente nosotros también estamos agradecidos a que ustedes estén conectados. Pensamos que iba a ser de 1 hora, lo extendimos un poquitito más por las preguntas, también por el entusiasmo, las ganas, que realmente vemos que les está detonando. Es la primera vez que estamos brindando una charla de este estilo, con preguntas, y para nosotros también, y es la primera vez que brindamos una charla de este estilo, nosotros dos juntos en nuestra casa. Así que bueno, también se lo queremos agradecer. Aclarar que ahí están diciendo yo entre tarde vamos a enviar la grabación. Bueno, muchísimas gracias y le estaremos también enviando, como dijo Valeria, la grabación para que lo recorran nuevamente, y también si lo quieren hacerlo compartir hacia sus personas allegadas, serán muy bienvenidas, y le pueden hacer acercar también nuestro mail para que nos inscriban y así le hacemos llegar también el formulario, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias nuevamente y realmente nos encantaría que sigamos este encuentro también desde el 27 de septiembre, juntos a través del taller. Bueno, muchísimas gracias.